Cordial saludo. Antes de iniciar, deseo informarles que la charla que verán a continuación tuvo lugar el pasado 9 de octubre y para ser difundida se editó lo mejor posible debido a las interferencias de sonido presentadas. Doy inicio así contándoles que la Universidad de San Buenaventura Cali y su Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño les ofrece esta masterclass titulada Transformación y Futuro de las Ciudades, la experiencia de Corea del Sur y sus enseñanzas para Colombia. Yo soy Marcela Falla Gutiérrez, para quien no me conozca, soy la directora de la maestría en proyectos urbanos. Y la idea de esta charla que voy a darles hoy es como apertura a la corte 3 que próximamente iniciaremos de la maestría. Voy a empezar dándoles primero una ubicación de Corea del Sur y particularmente de su capital, Seúl, unos antecedentes del viaje relacionados con la misión institucional de Corea del Sur, cuál fue el propósito de la invitación que nos hizo el doctor Jong Hoon Kwak a los docentes universitarios y a la misión particularmente de la organización denominada WCO, el sueño de un arquitecto planificador urbano, un mapa de futuro para la península de Corea. Este es como una especie de contexto general, dado que voy a centrarme en unos proyectos netamente urbanos en la capital Seúl y en su área metropolitana. Pero este tema regional amerita una charla aparte por la extensión que tiene, pero voy a darles como un contexto general de ese mapa de futuro que en un momento dado se soñó el doctor Kwak para la península de Corea. Y luego veremos un grupo de proyectos que además es seleccionado en términos del tiempo y también considerando que son proyectos representativos, no son todos los que quisiera presentar, también son objeto de otra charla, pero que dan cuenta, digamos, de la importancia de la gestión y de la obra de este arquitecto planificador en lo que hoy es el éxito y el crecimiento que ha tenido el país surcoreano. Y al final, unas reflexiones. Tenemos que la localización de Corea del Sur y su capital, Seúl, se da en la península coreana. Aquí a la izquierda estamos viendo en rojo la península y en rojo más intenso lo que se llama Corea del Sur. Es una localización pues muy estratégica y la vamos a ver más adelante, que ha sido, digamos, el objeto principalmente de la toma de decisiones, de varias de las decisiones de la planeación del país. Está en el Océano Pacífico, está en límites, digamos, en el noreste de Asia, entre Japón, China, al sur Taiwán y todas, digamos, las islas eh, del Pacífico en el sur. Y al norte, pues tenemos muy cerca a Rusia y lo que es la propia Corea del Sur tiene como límite al norte la denominada Corea del Norte. Este país cuenta con, aquí tenemos ya solamente Corea del Sur a la derecha, está dividida como en provincias y tenemos también al noroeste localizada la ciudad de Seúl y su entorno metropolitano muy cerca a la línea limítrofe que es el meridiano 32 entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta parte final de la península está rodeada a su izquierda, digamos, hacia el oeste, con el mar amarillo de China, y hacia el occidente, perdón, y hacia el este o oriente, con el mar denominado Mar del Japón, todos parte del Océano Pacífico. Para unos datos de ubicación interesantes, el área total de Corea del Sur son 100.339 kilómetros cuadrados, una décima parte del territorio colombiano. Y su población es muy similar a la colombiana, con 51.700.000 habitantes. Estos datos que les voy a dar son aproximados porque en diferentes fuentes aparecen diferentes datos, entonces más o menos
hice allí como un comparativo para poder darles como un dato más o menos certero. Entonces decíamos que en el noreste en el noroeste, perdón, de la península, del país surcoreano, se encuentra Seúl, que es esta línea rojita acá, y este es su entorno metropolitano. Entonces, la ciudad de Seúl, digamos, se conurba en gran medida con ciudades de su entorno metropolitano, y la propia ciudad de Seúl es esta, que está dividida en grandes distritos, pero a su vez estos tienen otras divisiones a su interior. Una característica muy importante natural que también va a marcar la planeación del país y particularmente de Seúl es la presencia de un afluente muy importante que se llama el río Han. Ese río Han desemboca aquí en el Mar Amarillo y atraviesa completamente la ciudad. Entonces, tenemos que el área metropolitana ocupa 11.800 kilómetros cuadrados. Es una de las 4 áreas metropolitanas más grandes del mundo. Tiene una población de 26 millones de habitantes, es decir, la mitad de la población del país está ubicada aquí en Seúl y en el área metropolitana. De estos 26 millones de habitantes, 9 están concentrados en Seúl y Seúl tiene una extensión muy similar al área completa de Cali, que son, en el caso de Seúl, son 605 kilómetros cuadrados. Estos distritos es interesante entender que son, a pesar de que están al interior de la ciudad, son distritos autónomos y se dividen a su vez en partes más pequeñas y una parte también importante que se va a ver más adelante en temas de planeación es que el río Han divide la ciudad en 2 partes, una norte que se llama Gangbuk y una sur que se llama Gangnam. Es importante esta división porque hay diferencias significativas entre una zona y otra. ¿Por qué viajamos, digamos, a Seúl el profesor Sergio Ovieda de la Universidad Autónoma y yo? Porque se dio en el mes de abril una misión institucional de Corea, invitando al doctor Jong-Hong Kwak, experto y líder en planificación urbana y regional de Corea del Sur, a partir de o a través de las alcaldías, la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle del Cauca. La idea es, digamos, que este personaje de talla internacional y con enorme experiencia en estos temas de planeación pueda también contribuir al futuro desarrollo territorial y económico, en este caso, digamos, de la ciudad, del Valle del Cauca y en general de Colombia, porque sabemos que ha visitado también otras regiones del país. Es considerado este personaje una figura clave en la transformación de Corea del Sur hacia una nación más moderna, hoy la sexta, ocupando el sexto lugar en el mundo. Y es porque Corea del Sur ha logrado llegar a ser uno de los países más avanzados tecnológicamente, con una economía casi que totalmente focalizada en la vanguardia del desarrollo tecnológico global. Lo que les voy a presentar está en gran medida consignado en el libro del doctor Kwak, que él ha denominado El milagro del río Han, un largo viaje de sueños. Es muy interesante el tema del viaje y de los sueños, porque él es un visionario total, o sea, de los que uno ya no encuentra, y a pesar de todas las condiciones con las que contaba Corea del Sur, hace 50 o 70 años, pues él fue capaz de visionar un futuro prácticamente en ese momento utópico y por eso lo llama viaje de los sueños. Está asociado este libro, lo que consigna aquí él en su libro, al crecimiento acelerado de Corea prácticamente en los últimos 50 años. En este viaje que él hizo a Cali, se dio un evento académico en la Universidad de San Buenaventura, pero reunió a docentes y estudiantes de 7 universidades. Se hizo un conversatorio que él quiso tener con docentes y estudiantes y con Cali 500 más, que es la organización que gestionó realmente la visita del doctor Kwak a Colombia y a Cali en particular, y con directivos y funcionarios de planeación distrital.
A partir de ese momento, en ese evento, él nos pide a los docentes que estábamos, digamos, más cerca a él en los recorridos que hizo por Cali, etcétera, que se firmara un manifiesto como certificado, digamos, de estar en disposición de pertenecer a esa organización WCO como país y como comunidad y como profesionales. Y esa participación, ese manifiesto, fue la creación de una organización específica aquí para Cali, Colombia, que se llama Aid of Humanity. Y se hizo una página web donde, digamos, la idea es ir consignando todos los desarrollos que podamos tener con relación a este relacionamiento con Corea. Este ejercicio entonces viene dado precisamente por la experiencia que el doctor Kwak y la creación que hizo de esta organización que se llama Organización de Ciudadanos del Mundo, que busca, digamos, consolidar un espíritu global con tres grandes pilares: la solidaridad, la libertad y la igualdad. También parece una organización utópica, pero realmente viene funcionando desde 1987, cuando él la creó precisamente como una estrategia de diplomacia privada para poder atender una situación, digamos, de riesgo que se dio antes de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y fue la posibilidad de un boicot en el marco de la Guerra Fría que en ese momento todavía vivíamos. Entonces, esa organización reunió a líderes, a personas, a profesionales, a ciudadanos de diferentes ciudades para hacer, digamos, como una gestión que permitiera parar ese boicot y efectivamente dio resultados. Y a partir de allí, esta organización, él la ha extendido por todo el mundo y esto que hizo en Cali hace parte, digamos, de esa exitosa gestión desde 1987, principalmente en el marco, digamos, de una ideal que se tiene de paz entre países, de paz mundial, de paz, en el caso de ellos, muy esperada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Lo que buscan con esta organización es precisamente a largo plazo ser capaces de que a través de esos ciudadanos globales transformar la ciudad en un recipiente de civilización inclusiva y convertirse cada uno de sus miembros en un ciudadano global que trascienda fronteras. Es decir, hacer parte de un mundo global y no vernos como diferentes a pesar de las diferencias, sino parte, digamos, en igualdad de condiciones y en excelentes, digamos, condiciones de vida, sobre todo vida urbana para la población global. Esta iniciativa de la WCO, con lo que hemos trabajado con el profesor Sergio Vieda, desde que llegamos, digamos, desde que fuimos allá a Seúl y luego llegamos aquí a Colombia, es empezar a hacer una estrategia precisamente de lo que ellos buscan de relacionamiento a través, en el caso de viaje, poder hacer movilidad académica y movilidad, digamos, en campos investigativos entre, en este caso, Cali, y no solamente pues las universidades nuestras, sino todas las universidades, y Seúl también con las universidades y con las organizaciones que tienen y relacionadas con estos temas, empezando pues por la Organización de Naciones Unidas, a la cual también él pertenece y es director, en el caso de Seúl. Entonces, voy a explicar ahora un poco ese marco regional que da base luego al desarrollo de proyectos en Seúl y en su entorno metropolitano. Básicamente son tres diapositivas que marcan como una estrategia global relacionada con el país, es decir, de escala nacional. Él es un estudiante en 1960 de MIT y de Harvard. Él estudió arquitectura, planificación urbana, ciencias políticas y educación.
y desde 1960, siendo todavía estudiante, empieza a gestar y a pensar en un plan maestro para el desarrollo nacional de Corea, es decir, la nación completa sin ni siquiera pensar en la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, él se imagina que va a llegar el momento en que estén unidos y que la península será completa para un solo país, Corea. Y en ese momento se piensa ese plan maestro, que es realmente el que él ha implementado a lo largo de estos últimos 50 años. Y digo 50 años porque él llega a Seúl y a Corea pues en 1974. Y aquí tengo una anécdota interesante y es que el año pasado, 2024, cumplió esos primeros 50 años. Y digo primeros porque él dice, ya cumplí los primeros 50 años con todo lo que ha sido el crecimiento de Corea en estos, digamos, tan acelerado y ahora me decimos, él es una persona que tiene 86 años. O sea, es una enseñanza enorme para todos de verse como una persona vital y totalmente lúcida y totalmente activa y siempre pensando en todo lo que él le debe a su país y cómo puede aportar cada día más hasta el último minuto de vida que pueda tener. Entonces, él creó como una estrategia dirigida en dos direcciones. Una, la línea, pues que la acepte como línea vigor, realmente puede que tenga otro significado. Y está en el marco de la localización estratégica de esta península coreana en el noreste asiático. Y se hace las preguntas de cualquier planificador. ¿Dónde está Corea en 1960? ¿A dónde quiere ir y cómo puede llegar allá? Entonces, él plantea básicamente estos dos ejes, el eje verde relacionando dos montes muy importantes, el monte Baekdu al norte y el monte Teje que tiene, digamos, la interrelación de 5 ciudades. Es decir, un desarrollo nacional a partir de la intervención en sus ciudades principales con la idea de que la intervención y el desarrollo de estas ciudades va a tener efecto en la región. Ese eje vigor entonces conecta ciudades representativas de la historia y de las subregiones. Piensa en dos ciudades en el Corea del Norte, esto que les digo es, digamos, para quien conozca la historia de Corea, pues muy representativo, porque desde el principio se está pensando como un solo país y todos conocemos, o muchos conocemos, la situación tan difícil de Corea dividida en dos partes, en dos países completamente opuestos. Pero él piensa convencido de que va a llegar el momento en que van a ser una sola Corea. Entonces piensa en estas dos ciudades que son al norte Yan, donde está el monumento a uno de los reyes más importantes de las dinastías que fueron, digamos, objeto de los inicios de esta península, y Pyongyang, que es la frontera, precisamente esa ciudad de frontera entre el norte y el sur. Y 3 ciudades en la parte de Sur Corea, empezando por Seúl, que la denomina región metropolitana, en el norte, la región centro con Daejeon y la región sur con Jesu. Estas 3 ciudades que representan, digamos, son representativas en muchos aspectos por su talla, por su historia, por, digamos, la importancia que tienen en las regiones, son digamos, la localización después de 3 eventos muy importantes a nivel global. Eventos que fueron detonantes del desarrollo que en su momento se pensó para ellas. En Seúl, los Juegos Olímpicos en el 88, en Daejeon, la Expo Tecnología en 1993, que desencadenó todo el tema, digamos, del avance tecnológico. A partir de ese es otro de los grandes saltos del país, el 1993, y Yeosu al sur en 2013, más reciente, con el evento de la Expo Globalización de Ciencia.
Lo que se busca con este plan general a nivel nación es intervenir eficiente y grandemente las infraestructuras y prioriza primero la de transporte, luego la de tecnología, luego la infraestructura para la ciencia, también la infraestructura para la cultura y un énfasis en una infraestructura para las artes. Entonces, invertido digamos, intervenido el territorio con estas infraestructuras, estas ciudades, cuando se dio la oportunidad de los eventos, estaba preparada en gran medida, pero cada uno de sus eventos disparó realmente el desarrollo a más gran escala. Como todos sabemos, los eventos son unos motores muy fuertes del desarrollo en las ciudades. Y este es otro elemento importante de esa planeación, en este caso ya localizada en el sur, en Corea del Sur, relacionada también con centralidades, pero aquí más relacionadas con los puertos tecnológicos, que él llama Tecnópolis. Y quiero hacer un antecedente para explicar, digamos, el por qué se llegó a tener toda esta posibilidad de inversión en puertos que tal vez ustedes saben, son puertos que desarrollan industrias de gran escala, industrias muy importantes a nivel global, digamos como los artilleros, esta infraestructura, como toda esta infraestructura y tecnología al servicio de las grandes, digamos, elementos que se crean para la navegación, también para la guerra, para la tecnología, para la comunicación, para el transporte, etcétera. Y es este antecedente. Entonces, ¿qué pasa en Corea en 1945? Se termina la Segunda Guerra Mundial, ellos son colonia japonesa y al quedar derrotado Japón entre la Unión Soviética, esta península en dos, deciden que sea a partir del meridiano 32, la Unión Soviética coge el norte y Estados Unidos queda con el sur. ¿Qué sucede? El norte es mucho más rico que el sur, tiene grandes yacimientos de minerales, tiene un desarrollo importante industrial en acero, y el sur es pobre porque su principal actividad era la agricultura, es decir, como la seguridad alimentaria del país. Entonces, en 1950 y en el marco de la Guerra Fría, y es una de las razones por las cuales el doctor Kwak dice querer trabajar con Colombia, y es en agradecimiento por la participación que tuvimos en esta guerra. Luego de esa guerra se crean como república, pero desde esa época y más o menos hasta 1900 tiene gobiernos de tipo dictatorial y tiene una influencia muy marcada de Estados Unidos. Se dice que más o menos hasta 1980 es que hay como esa dominación y que realmente democrático es más o menos a partir de 1987. Sin embargo, esa condición dictatorial es una condición también que explica en una medida importante el por qué fue posible hacer un desarrollo de inversión en infraestructura, en tecnología, etcétera, en el territorio, y particularmente un dictador que concentra la estrategia, digamos, de desarrollo de Corea en dos grandes pilares. Uno, la educación de altísima calidad y enfocada principalmente al empleo, ese empleo que se estaba ya vislumbrando con la tecnología. Y dos, la exigencia al capital privado que quería invertir en Corea de, digamos, les impuso unos como impuestos altísimos que tenían que darle al Estado para una educación de altísima calidad y una contribución enorme del capital privado dedicado a la educación. Se inicia entonces la construcción de esos puertos tecnológicos a la costa, es decir, está rodeado por puertos. Aquí tenemos uno y no queremos hacer otro, y resulta que lo que hay que hacer son puertos.
puertos que den todo ese beneficio a la navegabilidad, al comercio, al intercambio, pero también al desarrollo. Y estos puertos se complementan a su vez con esas ciudades que estábamos viendo anteriormente y que son receptoras de esos eventos globales. Entonces, ahora en ese marco, como de nación, voy a explicar de manera también muy general, pero que da una mirada gruesa a la importancia. Me voy a centrar en la ciudad y en su entorno metropolitano. He cogido estos 7 proyectos y digamos que él lo que buscaba también con nuestra visita era de evidenciar que lo que todo, las cosas que en un momento dado pensamos que eran como exageradas o como utopías, pues viéramos que efectivamente se habían construido y llevado a cabo eh, en el país, en el país y particularmente en Seúl. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de uno de los hechos, digamos, más detonantes. Vemos que en el 87, como les decía, es el año en el que ellos se identifican, digamos, con una condición más de democracia, de gobierno democrático y de ser sede de los Juegos Olímpicos. El doctor Kwak dice que él vio la situación de Tokio cuando fue sede también de unos Juegos Olímpicos y pensó, ¿por qué Seúl también sede de unos Juegos Olímpicos? Y en ese momento se destinaron 30 hectáreas para desarrollar el gran parque de los Juegos Olímpicos. Se hizo un concurso. Él explica que en el concurso fue, digamos, a pesar de que él había trabajado, se parece mucho a unos cuentos que tenemos aquí en las universidades, que había trabajado mucho en unos planes para hacer este gran parque. Realmente no se lo dieron a él directamente, sino que abrieron una licitación que fue de nivel internacional. Y cuenta que pues nadie se presentó a la licitación, solo él. Entonces él se la ganó como una anécdota. Y su construcción en 1984. Hubo muchos conflictos que precedieron estas Olimpiadas, como les decía ahorita, el tema del boicot, pero una vez asumido el compromiso, digamos, ya la ciudad y el país en su conjunto, pues se dio a la tarea de hacer todas las inversiones necesarias para poder sacar adelante este evento internacional. Y con este proyecto se demuestra que esos acontecimientos internacionales de gran escala son grandes y poderosos catalizadores de desarrollo urbano. Nosotros aquí en Cali tenemos pues la historia también a partir de los Juegos Panamericanos. Tristemente han habido otros juegos importantes más adelante, pero no han sido realmente muy motivadores de transformación urbana. Pero realmente estos acontecimientos y estos eventos son unos motores impresionantes de desarrollo y de crecimiento urbano. Y para el caso, digamos, inversión en infraestructura física, sino también ante todo una oportunidad para identificarlos y para, digamos, para considerarlos como base de su identidad y como base, digamos, de la función en la ciudad. Se justifican y aceleran el desarrollo de la ciudad y este gran proyecto hizo parte, porque el doctor Quad lo empezó a diseñar, porque él ya estaba haciendo el master plan que les conté desde 1960, que tenía que ver con el río Han, y ahorita lo vamos a ver rápidamente. Y en ese master plan estaba ubicado el futuro parque de un posible evento mundial, digamos, como fue el evento de los Olímpicos del 88. Entonces, digamos que el trabajo se empieza a hacer antes y se está preparado para todas estas oportunidades. Es como el mensaje importante de la planeación. Prepararse y prever antes de. Estos Juegos Olímpicos han sido realmente, digamos, un ícono y como hablé de la identidad, pues para ellos significan un punto de quiebre en la mirada sobre Seúl, es decir, se colocó en el mundo
partir de estos Juegos Olímpicos que va más allá del tema del deporte. Y él concluye que un parque no es un solo lugar para el deporte, que en este caso, digamos, el objetivo de los edificios para los equipamientos deportivos. Él lo considera como un corazón que debe ser pulsante en la ciudad, donde la historia, la naturaleza, la vida cotidiana y el futuro fluyan juntos. Ustedes ven todo lo que vamos a ver en esta transversal de una acción sobre lo físico territorial, sobre las edificaciones, sobre los espacios urbanos, pero tiene un trasfondo simbólico casi siempre, un trasfondo político también casi siempre, un trasfondo histórico y patrimonial muy fuerte y un trasfondo filosófico. De uno de los temas que decíamos con Sergio y veíamos, digamos, como de la sociedad, es la influencia de la filosofía de Confucio. Y en esa medida, pues es una población muy disciplinada, muy basada en el trabajo y en el logro y en el esfuerzo propio para alcanzar objetivos. Entender el porqué del éxito y el porqué del crecimiento de este. El concepto detrás del parque, montañas de Seúl con el río Han. Aquí vemos el río en la diapositiva de abajo, que es enorme. Por eso Cali pues entendió que el río desarrollarnos de manera más acelerada era el río Cauca, al cual le hemos dado pues la espalda siempre y efectivamente ellos también tenían este río un poco de espalda y con todo ese master plan del río Han se hace toda una, digamos, reingeniería alrededor de cómo se debe desarrollar la ciudad en torno al río y no de espaldas al río. Entonces, por ejemplo, este parque es una de las estrategias de ese plan maestro de ser un gran espacio verde que una el río con las montañas. Corea está rodeado de montañas y todas tienen también un significado histórico y religioso asociado, digamos, a sus dinastías, donde se hace deporte, pero no solo deporte, sino cultura, ecología, y, digamos, se une de manera como directa a un patrimonio más ambiental que abarca 2,6 kilómetros cuadrados del plan del río Han para el impacto no momentáneo de los juegos, sino a largo plazo. Por lo tanto, propuso que las instalaciones que se desarrollaran en este parque fueran reutilizadas y se pudieran mantener y seguir activas después de los juegos, cosa que se logró. Entonces, con este parque olímpico, aquí lo vemos, tiene un monumento donde fue la llama olímpica, aquí se ve el monumento y el contexto de la zona de Jalil, con la torre más alta que es la torre Loto, y digamos todo el escenario que se relaciona, digamos, con los Juegos, con el parque olímpico, con el río Han y con los monumentos que se concibe para preservar. Aquí recuerden el tema que antecedió los Juegos y el tema de la paz es muy importante en todos los símbolos alrededor localizan en ese parque. Entonces, tiene mucho éxito este proyecto porque hay una planificación centralizada, es un modelo de diseño urbano sostenible. Está complementado además de los equipamientos deportivos con museos, con esculturas, con jardines, con espacios de ocio, con espacios para la educación, la cultura, el deporte y el civismo. Se concibe como una infraestructura verde vinculada al río Han directamente y es un símbolo global de paz e ideales olímpicos para la unidad mundial. Buscan con todo este Juegos Olímpicos y del parque es promover la paz sobre la política y que la paz vaya más allá de las ideologías. Todo esto en la historia que les comenté, o sea, todo tiene como una explicación que es importante conocer. Este es el otro proyecto
que es, digamos, antesala del parque que les acabo de mostrar y que desde el año 60 lo empezó a visionar el doctor Quack. Eh, y es todo el plan o el master plan que él dice alrededor del río Han. Cómo descubrir que la naturaleza, la infraestructura y la política son motores que transforman, también le llaman la línea de vida, porque ellos consideran, y es obvio, que este recurso hídrico es lo que permite la vida en este lugar. Entonces, el plan integral del río Han se empieza a aprobar, se hace la aprobación, y entre el 82 y el 86, digamos, como que se empieza la gestión, y es considerado un paradigma de la planeación urbana, por lo que demuestra que la necesidad de preparar el terreno y las grandes infraestructuras son la base para acoger y acometer, digamos, un crecimiento rápido en lugar de una expansión orgánica. O sea, la intervención a lo largo del río Han, que no tiene que ver solamente con temas de paisaje y con temas de identidad, sino con un manejo de las infraestructuras de regulación hídrica, del control de inundaciones y de articulación con lagos artificiales que se crean y la recuperación de la franja de protección del río, que ellos le tienen un nombre, es lo que ese río, digamos, es inmensamente valorado. Entonces, antes de los 70, pues era un río como tenemos nosotros nuestro río Cauca, altamente contaminado, descuidado. Y en el 85 se da la decisión del Parque Olímpico, que es un empuje para la implementación del plan, porque en la década del 80 este plan empezó como a retroceder y a no aprobar inversión, dado que empezaba a ser extremadamente costoso. Entonces él también cuenta anécdotas alrededor de esto, que inclusive empezó a vender arena, o sea, unas cosas así como muy fuera de escala, pero que creó como unos bancos de arena para venta porque pues no tenía financiación, pero el evento de los Juegos Olímpicos y particularmente la inversión en el Parque Olímpico fue un detonante, digamos, de que se continuara en la inversión alrededor del río Han. ¿Cuáles son las estrategias muy similares a las que deberíamos nosotros tener en nuestro río Cauca? Él dice regresar de la frontera al centro, es decir, el río Han es el centro. Ver el río no como un límite, sino como un espacio verde central y un núcleo ecológico y cívico de Seúl. Entonces, pues desde esos conceptos y desde esos, digamos, esas visiones y esos simbolismos y esa, digamos, conceptualización y narrativa es que se logra realmente llevar a cabo todas estas transformaciones. ¿Cuáles son esas acciones importantes? Miren la proporción del río, miren los espacios, digamos, de aislamiento, algunos son ocupados por grandes avenidas, pero también, digamos, se dejan unos espacios entre el río y las avenidas en algunas partes, en otras la avenida está prácticamente sobre el río, intervenidos para hacer parques, también, digamos, para el uso de las personas, pero son áreas que en un momento dado se van a inundar. Entonces, por un lado, se crea una vía fluvial, digamos que pues muy importante para la navegación y también para la recreación. Se prohíbe el desarrollo privado al lado de los bancos, así es que le dicen como a estas áreas, al lado de los bancos. Se diseñan parques y lugares para la cultura y puntos de acceso cívico al río. Son algunos, no todos, o sea, no por todas partes se puede acceder peatonalmente al río, pero sí hay unos sitios donde uno ve la gente jugar y la gente recrearse muy cerca al río. Digamos, un poco sí sé como observación, inclusive se la hicimos a él, es que se ve difícil el acceso porque las autopistas que bordean el río pues son enormes. Entonces, el paso, digamos, peatonal se hace en algunos puntos, pero también es un paso, digamos, no tanto tortuoso porque no pasan la avenida, sino largo, es decir, un trayecto muy largo para poder llegar.
Sin embargo, uno va por la avenida y ve mucho uso en estos lugares. Y otra acción, integrar vías ecológicas que unan montañas y afluentes de la ciudad. Una de esas estrategias es el proyecto que más adelante les voy a mostrar. Como indicador destacado, se crearon en todo este recorrido del río Han de parques, caminos de bicicletas y espacios verdes. Y el impacto, nuevamente, digamos, un tema simbólico, que es el orgullo nacional, una demostración de urbanismo biofísico y una política visionaria sobre la naturaleza, base para conducir la renovación urbana. Esta intervención del río Han ha dado pie a que se hagan nuevas renovaciones, es decir, redensificaciones sobre las densificaciones existentes, llegando en unos sitios que también les voy a mostrar ahora, como aquí el de abajo que muestro, hasta 50 pisos de altura en muchos edificios alrededor del río Han. Pensando también en que esa amplitud del río permite el desarrollo de estas alturas porque van a tener, digamos, una condición de paisaje y una amplitud espacial pues suficiente como para poder desarrollar estas alturas. En Seúl, a pesar de la altísima densidad, realmente no se siente la presión, digamos, o la densidad que uno puede percibir, por ejemplo, en Nueva York. Las edificaciones son como muy aisladas, como grupos de edificaciones muy altas unas de otras, y hay sitios, digamos, donde hay una alta densidad o edificabilidad, pero hay otros donde no. Entonces, realmente esa densidad es muy diluida, no se percibe como tan fuerte en el espacio público. El otro proyecto, el tercero, que es el consentido, él le tiene varias frases a este proyecto, se llama La calle de las universidades. Miren que es un proyecto de 1970 y que en el 2004, a partir de todo lo que desencadenó la conservación, el reuso y la dinamización de esta zona para Seúl, se declaró Distrito Cultural Daejeon-ro, es decir, se le dio la condición de distrito. Esta calle de las universidades es una franja de cultura que se desarrolla de Daejeon a Itaewon. Es como hay digamos, un distrito, una zona que se desarrolla principalmente, pero está concebida también con un recorrido a más gran escala. Este lugar, pues, es el más conocido ahora, digamos, o el que da origen a la cultura que conocemos y que está tan ampliamente difundida de Corea, asociada al baile, al cine, digamos, a todo el tema relacionado con la cultura, el arte, la creatividad. Estos son fotos de los espacios de esa zona que se llama la calle de las universidades, que ahora se llama Distrito Cultural, y que recicla en gran medida las instalaciones de la Universidad Nacional de Corea, que en la década del 70 decidió reubicarse. También habían otras universidades que estaban ya en proceso de ser reubicadas y la anécdota que hay en este lugar es que el alcalde el alcalde de Seúl ya había aprobado la demolición de las edificaciones y se habían asignado ya como 3 predios grandes a constructoras inmobiliarias para desarrollo de vivienda. No se había todavía demolido nada y el doctor Kwak hace una gestión muy fuerte ante el alcalde explicándole el gran error que va a cometer precisamente porque no pueden acabar con un lugar que representa para la ciudad el conocimiento. O sea, el significado de ese lugar es el conocimiento. Entonces, o volverlo edificios de apartamentos, acabar con esa memoria histórica, pues es un tema bastante impactante y contradictorio, digamos, con los principios y con los ideales de ese plan que él se figuraba pues para Seúl.
Entonces, logra que se pare eso y que el alcalde, digamos, le pone atención. Y aquí también, pues, hay más historias alrededor de eso. Es la base, toda esta zona de la primavera cultural de Corea y la cuna de la ola coreana Hallyu, que los muchachos y las personas jóvenes conocen más. La ciudad entonces se concibe desde el fomento de que tiene, digamos, se concibe como el potencial que tiene para el desarrollo creativo humano, o sea, de las personas, de los pobladores, de los habitantes, y se propone entonces que este lugar tenga como énfasis ser la cuna de ese conocimiento que siga siendo la cuna de un conocimiento ya más asociado al arte, a la literatura, a la cultura, y se constituye en un patrimonio todavía más grande del que ya había con la Universidad Nacional de Seúl. Se rediseña entonces el distrito con espacios para teatros, galerías de arte, espacio público. Hay un énfasis no solamente acá, sino en todo Seúl y en todas las ciudades, porque alcanzamos a ir a otras, eh, de cafés. Es decir, la influencia del café es muy grande. Y esta zona en particular tiene cantidades de cafés. Entonces, muy interesante, además, muy emocionante ver que en muchos de ellos está la oferta del café colombiano y especialmente el café del Huila, para mi asombro. Entonces, muy importante, digamos, este detalle. Y se crean todos estos lugares bajo los siguientes conceptos, que sean lugares de encuentro, y aquí hay un tema muy interesante también, para jóvenes y ancianos. Es decir, que para ellos los ancianos, ustedes verán pues que no son ningunos ancianos, pero que los más que ancianos, digamos los veteranos que les llaman ellos, interesados en el arte, en la expresión cultural, pero es un lugar que no discrimina, digamos, personas, no discrimina edades, no discrimina religión, no discrimina nada. Es un lugar, digamos, que hace alusión también a esos principios de la WCO que les decía ahora. Es la ciudad de los escenarios para el florecimiento de las expresiones creativas. Entonces nace el K-pop, las artes escénicas contemporáneas, o sea, todos los éxitos que han tenido ellos en cine, digamos, producciones cinematográficas, novelas, todo lo que es televisión. Digamos, ha habido un reconocimiento en este momento de de esa creatividad a nivel mundial muy importante. Se reciclan, como les decía, los edificios institucionales originales de las sedes educativas y se crean nuevos edificios, pero siempre con unos principios en ese eje que les mostraba ahora, naturales, en este caso el Monte Naxan, que se integra a la ciudad a través de la naturaleza, que para ellos, digamos, es más bien escasa, pero como el resaltar siempre los valores de la naturaleza, en este caso a través de visuales, de ejes, etcétera. El desarrollo de espacios públicos, acá está uno de los más importantes, si no el más importante, que se llama el Parque Marronier. Articula teatro, galería de arte, cultura, museo coreano alrededor del arte y la cultura, y es donde hoy, digamos, también se reúnen y se hacen grandes expresiones de la cultura coreana. Hoy se ha comprobado con este proyecto que la decisión de mantener este distrito de la cultura o de la calle de las universidades convertida en el DAEC Pro ha dado fruto no solo a Seúl, sino a toda la nación, tanto de reconocimientos por los miles de premios como sobre todo una altísima rentabilidad económica de escala internacional, muy pero muy superior a las ganancias que iban a obtener con el proyecto inmobiliario.
Entonces, otro ejemplo más de todo lo que significa nuestras tradiciones en los espacios urbanos de calidad que debemos antes conservarlos, mejorarlos, integrarlos y darlos actividades que potencien el desarrollo y la creatividad y digamos, el crecimiento de las personas que habitamos estas ciudades. Este otro proyecto muy importante también en términos de infraestructura se llama la línea 2 del metro de Seúl. Es una línea circular, aquí la ven, también se le dice la línea verde. No solamente la ruta más seguro, es eficiente y digamos que funciona a la perfección. Uno puede desplazarse en toda esa extensión, no solamente de Seúl, sino del área metropolitana de una manera muy rápida, por eso es eficiente, con unos costos muy bajos y con unas condiciones, digamos, de comodidad y digamos, de calidad de los espacios, de la calidad de los buses, digamos, del tren, etcétera, excelentes. Miren el río Han, acá está el río Han azulito. Entonces, todas las líneas atraviesan el río, pero esta circular lo atraviesa dos veces porque es circular y busca ser una línea articuladora de todas las demás líneas, con lo cual se, digamos, mejora enormemente la movilidad en diferentes direcciones. Es también para él, como les decía, una infraestructura simbólica. Es una estrategia que él considera básica para el desarrollo urbano equilibrado. Y aquí viene lo que les contaba hace un rato sobre las dos partes del río, que son separadas, pero metro circular. La idea es unir estas dos zonas, el sur del río en Gangnam con el norte del río en Gangnam, el anillo alrededor del río, estas dos zonas. Alivió enormemente la congestión del centro al tiempo que integró las diferentes zonas en un único sistema metropolitano, porque también relacionó, digamos, las líneas de escala más metropolitana, forma parte de una visión más amplia para la reestructuración de Seúl como una ciudad policéntrica, pero centrada en el río Han, y resuelve la movilidad, el desarrollo equilibrado, la integración y la expansión urbana más allá de un núcleo central único. Aquí están los gráficos de la concepción de la línea y cómo lo que busca en todo momento es esa integración. Aquí están las dos zonas del norte y del sur. Ya casi acabamos. Este es el proyecto, digamos, más conocido de Seúl. Yo casi no lo puedo pronunciar. Sergio está pendiente de reírse, pero es el río Cheongjincheon. Es un río que realmente es un riachuelo o un arroyo. Aquí lo he dibujado en el mapa del urbano de Seúl para que se den cuenta que a veces aquí lo dibujé y se ve grueso en rojo, pero realmente es un hilo de agua muy, muy delgado que desemboca en este otro río que no pude conseguir el nombre, que es realmente el afluente del río Han. Entonces, tiene digamos, el desarrollo, la longitud total del río es de 11 kilómetros, pero el desarrollo del proyecto es como de 5 kilómetros. Ahora les doy el dato exacto. Esta era la condición de la ciudad con el río. Tenía esta autopista que tenía además, era una autopista elevada, si ustedes ven, digamos, estaba sobre pilotes, tenía carros en la parte de abajo y carros en la parte de arriba, con varios, digamos, puentes elevados, etcétera, y se construyó, pues, pavimentando el río. Era un río contaminado, un río con invasiones, con problemáticas que, pues, se decidió resolver el tema con este viaducto. Y el proyecto, entonces, miren cómo apuesta por un cambio completo para mantener las vías vehiculares en el costado y hacer toda una apertura nuevamente del río, por eso se llama el río ha vuelto, una apertura del río con un gran proyecto
proyecto de espacio público. Vamos a ver dos imágenes nomás, son espectaculares. Es como está en todo el centro de Seúl, pues la gente sale de las oficinas y lo primero que hace es ir y meter los pies en el agua. Es muy bajito, inclusive pues uno puede pasarlo caminando. Y digamos, esto es tipo 5 de la tarde porque pues en horas de verano, temperaturas de 42 grados, pues es imposible circularlo, pero después de las 5 de la tarde que la gente sale, pues miren el uso tan impresionante que se le da. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se le da esto? En el año 98 el doctor Kwak propone, aquí viene el tema de la política, a un congresista, yo le coloco Lee, pero el nombre es más largo, le propone lograr este proyecto. Y ese congresista, en relación con el proyecto de la autopista de Boston, que también completa de espacio a partir de la subterranización de la autopista, y considera que es posible llevarlo a cabo y se gestionan pues todos los recursos que son multimillonarios. Y en el 2003 este señor, o sea, el congresista lo apoya y en el 2003 el congresista adopta el proyecto como campaña a la alcaldía y resulta que gana. Entonces, con ese lugar que, si ustedes ven también aquí, muchos de los proyectos a veces tienen explicación a raíz de toda esta lógica de articulación con las decisiones políticas. El alcalde ya elegido inicia la obra de 5,8 kilómetros de longitud y se termina en el 2005, que es realmente una proeza, o sea, 2 años. Aquí tenemos un siglo haciendo un túnel o construyendo algo y allá en 2 años se logra llegar a esta transformación. Digamos, además de todo lo que implica pues tener este de ríos en medio de la ciudad con una vegetación que toda es sembrada, ¿no? Toda es nueva. Vuelven las especies, acá dice que pasan de 98 a 626 especies vivas, es un espacio totalmente restaurado en su ecología, desarrolla, que es lo que les quiero decir, a raíz del proyecto, pues hay también un gran desarrollo inmobiliario y asociado principalmente a actividades económicas, oficinas, empresas de una alta densidad, cosa que antes, digamos, habían unos edificios pues muy bajos e inclusive no muy bonitos, y digamos se le cambia a la ciudad completamente la imagen, tanto con la intervención del espacio público como con los edificios. Entonces, esta obra hace parte de política pública, saludables y de alta calidad para una vida deseable. Entonces, muy interesante estos términos porque tienen que ver con siempre lograr la calidad de vida para la población que habita una ciudad. Y contribuyó posteriormente para la victoria de este mismo personaje, aquí sí coloqué el nombre completo, Lee Myung-pak, a la presidencia de la República. Entonces, miren cómo también estos proyectos permiten a personas que en su momento ven la oportunidad de mover y de movilizarse hacia cargos públicos importantes. El otro gran proyecto es todo lo que significa la intervención en el área de Hamsil, que es la promoción, digamos, los promotores urbanísticos de Hamsil, con una alta densificación y la localización de uno de los iconos y referentes más importantes de la ciudad, junto con la torre de comunicación, que es la torre Loto, en este nuevo distrito. Es un distrito que originalmente, en los años 70, miren el crecimiento de la población tan impresionante digamos, en 2 décadas. eh, Se avecinaba este crecimiento y se decide que este distrito se destine a vivienda únicamente, por la rápida expansión y por el rápido crecimiento de la demanda. Entonces, digamos que es un distrito desarrollado para la vivienda.
Pero luego, a raíz del proyecto que está preparado, obviamente, en sus infraestructuras urbanas de para albergar mayores densidades, se decide más adelante, digamos como una década después, que este lugar puede albergar no solamente viviendas, sino multiplicidad de usos. Entonces, ahí empieza la historia de Seúl hacia lo que ellos denominan una planificación unitaria de distritos. Es una técnica que ellos dicen moderna, que flexibiliza la destinación de usos de los edificios, flexibiliza la altura de los edificios y la proporción de la superficie construida para responder a los cambios de las condiciones urbanas, sociales y del mercado. Ellos lo denominan sistema integrado de gestión urbana, digamos que permite darle nuevos roles a zonas, especialmente zonas estratégicas como zonas de centro, y en este caso la creación visionaria, digamos, de un centro que ya no sea Seúl, sino de escala metropolitana. Entonces se reclasifican los grandes complejos habitacionales, dándoles posibilidades de desarrollar nuevos usos de negocios y comercios, y se aprueban alturas hasta 50 pisos. La Torre Loto, pues es una excepción, es una sola torre, pero en general todo el desarrollo de los edificios en este distrito, pues sube considerablemente la altura. Aquí podemos ver, digamos, en esta foto de abajo, como la altura que tenían y hasta la altura que se permitió con con este nuevo sistema integrado de gestión. Se le denomina también urbanización vertical y de diversificación funcional y busca transformar barrios en centros globales. Al mismo tiempo, deben afrontar retos muy significativos como es cómo se gestiona la densidad y la redensificación. Esta es la Torre Loto, que constituye también como una arquitectura, un edificio que se presenta como el gran poderío tecnológico del país y cómo se representa en un edificio de una altura de 125 pisos, o sea, es lo que se llama un rascacielos, que se considera, digamos, un referente porque se ve obviamente de todas partes y el diseño es muy sencillo y es inspirado en objetos tradicionales coreanos. El diseño constructivo y estructural es el más avanzado del mundo, es antisísmico y antiviento, y como edificio de alta tecnología y de gran talla, es un símbolo de ese desarrollo arquitectónico, urbano y tecnológico de Corea. Impulsa el desarrollo económico y turístico, pero también la información de ustedes presenta grandes críticas porque muchos argumentan que hay inseguridad en los cimientos, en el terreno, etcétera, como en todas partes del mundo hay a favor y en contra de estos cambios. Y este es el último, ya para terminar, es una nueva ciudad creada también por el doctor Kwak. En el caso anterior, él no crea la torre, sino que hace parte, digamos, como de esa planeación de ese distrito nuevo. Y en este caso es una nueva ciudad en la zona metropolitana de Seúl. Aquí ven a Seúl, está en este distrito que se llama Goya, donde está la ciudad de Ilsan, que en 1989, a raíz de una crisis habitacional que enfrenta Corea, a nivel nacional se aprueba la construcción de 2 millones de viviendas y se aprueba para el área metropolitana y para Seúl la construcción de 900.000 de 900.000 viviendas de ese volumen de 2 millones. Entonces, para albergar esas 900.000 viviendas, se aprueba la construcción de 5 ciudades satélites. Una de ellas es la ciudad de Ilsan. Y en 1990 se diseña y se crea esta ciudad y hoy es una de las ciudades más importantes de Corea que forma parte de esta área metropolitana y la construcción de un impresionante lago artificial, dice el texto que el más grande de Asia, pero pues la verdad no lo creo.
Este es el diseño que hace el doctor Kwak. Es un diseño basado principalmente en principios como de la ciudad moderna y se basa, digamos, en la ecología y en temas de paz también, en la planificación orientada al peatón. Hay una gran red peatonal separada de las vías vehiculares principales y hay una integración estratégica del transporte público. Estos proyectos no fueron solo urbanos, sino altamente simbólicos, estos de las ciudades satélites, integrando ecología, identidad nacional y visión de reunificación en una estrategia espacial coherente, porque, por ejemplo, este lago se propone el Observatorio de la Unificación. Entonces vuelve el tema de la unificación entre el norte y Corea del Sur. Es decir, desde Corea del Sur siempre se piensa en que se van a unificar. No sabemos qué piensan en Corea del Norte, pero es como un objetivo que tienen ellos muy presentes. Entonces, por eso es que estas ciudades albergan un símbolo relacionado con el tema de la paz. El elemento central que se diseñó fue esa peatonal verde a lo largo de la ciudad y el gran lago que está en el marco de un parque, eh, que es el que alberga este observatorio que les cuento. La filosofía del proyecto estableció la relación necesaria entre la ecología y el simbolismo nacional. ¿Sí? Son como los criterios. Y para finalizar, y qué pena lo largo, algunas reflexiones finales relacionadas pues con toda esta experiencia y que como les digo son apenas proyectos, son muchísimos más y realmente hay una explicación, un trabajo muy interesante sobre norma urbana y sobre norma asociado al patrimonio, a la conservación del patrimonio. No les he mostrado hoy nada de esa ciudad antigua. Podría hacer otras charlas, digamos, enfatizando en esos otros temas que, como les digo, son súper variados y muy amplios. Esto es apenas como un brochazo. Entonces, como conclusiones finales, nuevamente las ventajas de tener una planeación urbana y regional de largo plazo. Largo plazo para nosotros es el POT de 12 años y nos parece mucho. Plazo para ellos fue 50 años y ahora están en los siguientes 50 años. Entonces, como digamos, esa mirada hacia el futuro es estratégica para cuando se logren esas oportunidades, los territorios estén preparados para poder recibirlas. A nosotros y nos toca es en la carrera. Entonces, siempre con visiones ambiciosas, ¿sí? También vemos que las visiones nuestras a veces se quedan en lo posible, no en lo imposible, porque somos más realistas, más pues aterrizados y vivimos en una dinámica más del día a día, resolviendo miles de problemas. Pero esa visión ambiciosa es necesaria, es como lo que llamamos en planeación utopías, cuyas decisiones entonces integran esa identidad histórica, los valores culturales, la sostenibilidad medioambiental y siempre el tema de la inclusión social. O sea, son aspectos que no pueden faltar, que están en igual nivel de importancia. Una planeación implementada que permitió que la ciudad y la región estuviera preparada para atender las oportunidades que se presentaron a partir de los eventos de talla mundial y que fueron detonantes aún más rápido de desarrollo y de su crecimiento urbano y económico. La planificación urbana de Seúl es denominada como multiobjetivo, dado que da respuesta integral a temas diversos como la vivienda, el crecimiento económico, la preservación cultural, la calidad medioambiental y el espacio público. Al ser una metrópoli grande y dinámica, los objetivos de la planeación se implementan a través de estrategias macro que se concretan en la escala local, es decir, no se quedan en lo macro, sino que llevan el diseño y la intervención hasta la escala más local. Se denomina un planeamiento múltiple, donde se abordan los aspectos técnicos mediados por valores simbólicos, políticos y filosóficos. En la construcción de una metrópoli como Seúl, conjuga modernidad, pero también tradición, con fuertes contrastes por preservar el patrimonio y la calidad de los espacios verdes urbanos frente a los retos de la redensificación. Muchas gracias.